Mis amados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde tú te encuentres, mi corazón. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis amores, lo primero que te quiero decir es que ya es necesario que estés despierto. Ya es necesario que comprendas todas las cosas y situaciones fuertes que están haciendo con todos nosotros. Creo que ya todos estamos entendiendo, en realidad, cómo ha sido la manera de control, dominación, sujetación para que nadie despierte. Pero ya no vivimos ese momento. Ahora estamos viviendo el presente, el aquí, el ahora. Y necesitamos todos mis corazones preciosos mantenernos despiertos, ecuánimes, tranquilos, serenos, porque la verdad ya no puede ser callada. Hay algo que tienes que entender, que hay una disonancia cósmica que te atormenta. Es una realidad tejida para ti. Tienes que entender que es una prisión. Es el sufrimiento, es su combustible. Tu agonía no es azar, es la firma de un control ancestral, una arquitectura de sufrimiento humano, porque tienes que entender que tu miedo, tu ira, no son emociones, son energía cruda, cosechada, es una moneda invisible, es un pago forzado. No, no es una metáfora, mi corazón, es una extracción brutal, es un sistema operado en la sombra, devorando tu esencia. Este mundo es una granja prisión sombría, diseñada para alimentar entidades ocultas, con tu vitalidad agotada. En los 70, el señor Monroe descubrió esta verdad aterradora y lo convirtieron en un secreto militar clasificado, en una mecánica cósmica prohibida. Tu energía vital, o sea, el Och, es la moneda literal de la economía del oculto. Es una cosecha perpetua. La tierra es una granja de almas, pero hoy te mostraré cómo romper las cadenas y recuperar todo tu poder si es que tú deseas hacerlo. Hay una disonancia sutil que has sentido desde que tienes uso de razón. Una intuición persistente, casi incómoda, de que la narrativa oficial que nos comparten, que nos han venido dando sobre la existencia, es fundamentalmente defectuosa. Has mirado a tu alrededor, has observado el ciclo interminable de conflicto, has visto la angustia perpetua que parece impregnar cada capa de nuestra sociedad. Y muchas veces te has preguntado si todo este sufrimiento tiene un propósito oculto o es solo una sensación visceral de que este mundo no opera como una escuela para el crecimiento del alma, sino más bien para un recinto cerrado. No es un fallo de tu percepción, es de hecho el primer síntoma del despertar de la conciencia. Frente a una arquitectura de control que has operado en las sombras durante milenios, no estás perdiendo la cordura al cuestionar la naturaleza de esta realidad. Simplemente estás empezando a ver los barrotes invisibles de la jaula. Déjame plantearte algo que probablemente nunca consideraste de esta manera. ¿Qué pasaría, mi corazón, si tu sufrimiento tuviera un consumidor? ¿Qué ocurriría si cada vez que experimentas miedo intenso, ansiedad paralizante o rabia descontrolada, estuvieras produciendo algo que alguien más necesita desesperadamente? No, no estoy hablando de metáforas poéticas ni de conceptos abstractos de autoayuda. Estoy hablando de una mecánica literal.
de un sistema de extracción tan sofisticado que ha logrado operar durante tantos años, durante tantos siglos, sin que la mayoría de la humanidad siquiera sospeche su existencia. El mundo que ves a tu alrededor, con sus crisis perpetuas, sus divisiones ideológicas extremas y su ambiente de terror constante, no es el resultado del caos aleatorio, ni de la competencia humana. Es una máquina perfectamente calibrada, diseñada para un propósito específico, mi corazón. Y ese propósito es extraer una sustancia invisible que mantiene funcionando todas las estructuras de poder que existen más allá de lo que tus ojos pueden percibir. Si esto te resuena conmigo, es perfecto, ya diste en el clavo. Pero si no te resuena, es que quiere decir que todavía quieres seguir siendo dominada por el demiurgo. Y todavía no estás preparado para recibir estas informaciones. Y tú puedes pensar que solo es una teoría conspirativa. Yo quiero mostrarte algo. La inteligencia militar estadounidense, para que despiertes, descubrió esto por accidente en los años 70, a principio de la década de los 70. Un especialista, a ver, espérenme, mis amores, ¿dónde está? En radiodifusión e investigador que colaboraba estrechamente con la principal agencia de inteligencia estadounidense, realizó un descubrimiento accidental que alteraría para siempre el mapa del esoterismo contemporáneo. Su nombre es Robert Monroe. Y durante experimentos controlados de estados alterados de conciencia, financiados y documentados en operaciones clasificadas, que luego saldrían a la luz pública, tropezó con una mecánica cósmica, perturbadora. No encontró un universo vacío ni un paraíso etéreo. Esperando al otro lado del velo, encontró un ecosistema sumamente estructurado, una realidad organizada con propósito y jerarquía. Lo que descubrió fue la humanidad, que produce una sustancia energética específica cuando experimenta emociones de baja frecuencia y alta intensidad. El bautizo a esta energía con el término técnico que usó en sus informes, luz. Este concepto no es una abstracción psicológica ni una teoría nueva. Era sin fundamento, es una moneda de cambio literal en las dimensiones invisibles. Según estos informes de inteligencia y observaciones de proyectos de conciencia, el ser humano, bajo condiciones de estrés extremo, miedo visceral, ira descontrolada, desesperación profunda y sufrimiento polarizado, emana una radiación emocional densa que puede ser percibida y recolectada por entidades que operan fuera del sistema físico convencional. Qué fuerte, mis amores, ¿verdad? Lo que resultó verdaderamente aterrador de este descubrimiento gubernamental no fue la existencia de la energía en sí misma, sino la revelación que entidades no físicas cosechan sistemáticamente esta emanación de la Tierra, y fue descrita en estos informes como una intensa granja energética, un cultivo de conciencias donde los eventos se manipulan cuidadosamente para garantizar un producto constante de este alimento invisible. ¡Wow, mis amores! ¡Qué fuerte está todo esto! Por favor, piénsalo por un momento. Observa el diseño de nuestras estructuras cotidianas. Con esta perspectiva, los ciclos de noticias que están calibrados para mantener tu sistema nervioso central en un estado de alarma perpetua, en una crisis tras otra, en un escándalo tras otro, en una amenaza tras otra. Todos los días nos quieren ver de esta manera. Es un estado constante de ansiedad y que mantienen a millones de personas en estas ondas colectivas de escasez artificial, que nos mantienen a todos en un estado constante de ansiedad por su supervivencia, pues las redes de interacción digital están codificadas para fomentar dicha división.
La indignación y la polarización extrema, cada crisis fabricada, cada guerra simulada, cada conflicto aumentado, pues este conflicto ideológico amplificado y cada catástrofe magnificada actúa como una cosechadora masiva que extrae la sustancia vital de millones de seres humanos simultáneamente. ¡Qué fuerte! La sociedad contemporánea, con toda su tecnología y su conectividad global, es el pináculo de la optimización para la recolección de esta energía emocional profunda. Ahora, aquí está la parte que te va a volar la cabeza, mi corazón. Esto que la agencia de inteligencia descubrió con tecnología y protocolos científicos en el siglo XX ya había sido expuesto con precisión devastadora hace casi 2000 años para desmantelar esta trampa. Primero debes comprender la mente del arquitecto que la diseñó y los mecanismos que la mantenían operativa. Los administradores de este sistema de cosecha no son humanos. Te recuerdo, los líderes políticos, los magnates corporativos y las figuras visibles de poder son, en el mejor de los casos, gestores de un nivel inferior que operan dentro de una ilusión que ni ellos mismos lo comprenden. En su totalidad. Para identificar a los verdaderos carceleros de esta estructura material, mis amores, debemos volver la mirada a las enseñanzas más profundas que emergieron en los albores del cristianismo. Las corrientes gnósticas originales, aquellas que poseían el significado oculto de las escrituras, no utilizaban terminología científica moderna ni hablaban de agencias de inteligencia, pero describía exactamente la misma realidad que Monroe documentó siglos después. Ellos llamaron a estas fuerzas parasitarias, los arcontes, un término griego que significa gobernantes o autoridades. Estos son seres que fueron descritos como los custodios de la matriz material, entidades no orgánicas que carecen de la chispa divina creativa y que, por lo tanto, necesitan alimentarse de energía luminosa que emana del espíritu humano encarcelado en la materia. Es fundamental, mi corazón, que entiendas que no estamos hablando de símbolos abstractos, ni de arquetipos junguianos para la audiencia que comprende la realidad espiritual. Estas son fuerzas operativas reales. La religión institucional nos enseñó a interpretar estas fuerzas oscuras simplemente como demonios que buscaban tentarnos hacia el pecado mortal. ¡Qué pena! Y nosotros no los hemos creído, mis amores, inclusive yo, como el único interés fuera corromper nuestra conducta ética. El conocimiento oculto nos revela algo mucho más funcional y pragmático. El pecado original no fue una transgresión ética que ofendió a una deidad castigadora. Fue una caída en la identificación con la densidad material, un descenso de frecuencias que nos hizo vulnerables a la extracción, y estos demonios, estas fuerzas que la religión siempre reconoció como reales, son en realidad los administradores funcionales de un sistema de reciclaje energético. Cuando el apóstol Pablo escribió en su carta de los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, no estaba hablando de metáforas poéticas, mis amores, para sonar místico. Estaba describiendo la anatomía exacta de la matriz de cosecha. Estaba revelando la jerarquía arcóntica que opera detrás del velo de la realidad sensorial. La sociedad moderna, ahora, es simplemente la tecnología perfeccionada de este sistema antiguo. Cada notificación diseñada para activar tu cortisol, cada titular calibrado para generar indignación, cada algoritmo programado para mostrarte exactamente lo que te va a enfurecer o aterrorizar, es una herramienta de extracción de luz, operando a escala industrial. Los arcontes ya no necesitan guerras constantes para cosechar terror. Ahora tienen pantallas en cada hogar, en cada bolsillo,
transmitiendo el miedo directamente a tu sistema nervioso 24 horas al día. Porque la religión te enseñó que esas fuerzas existen, pero hay una diferencia monumental entre saber que existen y entender cómo operan. Y más importante aún, cómo podemos detenerlas. Es fundamental entender que la religión institucional que conocemos hoy en día no estaba del todo equivocada. De hecho, la Iglesia cumplió una función vital e insustituible. Insustituible, sí. A lo largo de los siglos, preservó piezas invaluables de verdad cotidiana, custodiando los textos sagrados y manteniendo viva la figura de Logos a través de esas tempestuosas de oscuridad y persecución. Ellos hicieron su labor de conservación histórica y espiritual. Sin la Iglesia, el puente hacia la antigüedad se habría roto. Irremediablemente, los textos se habrían perdido, los relatos se habrían disuelto en el olvido y la memoria de los eventos que transformaron la historia humana habrían desaparecido bajo las arenas del tiempo. Debemos honrar esa labor de preservación, porque fue genuina y necesaria. Sin embargo, existen niveles mucho más profundos en la misma arquitectura y teología que quedaron velados. La ortodoxia religiosa nos enseñó el mapa del laberinto, nos mostró que existe una estructura y que hay reglas y que hay fuerzas en juego más allá de lo visible. Nos dio consuelo dentro de la prisión, enseñándonos a ser buenos prisioneros con la esperanza de una recompensa después de la muerte física. Pero la sabiduría oculta, la gnosis, que circuló en paralelo durante siglos, conservó algo diferente. No solo preservó el mapa del laberinto, preservó la ubicación exacta de la salida, no nos enseñó a acomodarnos mejor en la materia, nos entregó el material de operaciones para vulnerar el sistema aquí y ahora, porque la diferencia radical es y cambia completamente las reglas del juego. La religión de masas nos pidió que creyéramos, que tuviéramos fe, que esperáramos pacientemente la salvación de un futuro indeterminado. El conocimiento antiguo nos invitó a despertar, a reconocer el engaño cósmico, a ejecutar nuestras emanaciones de manera activa mientras habitamos este cuerpo físico. Ambas son piezas del mismo rompecabezas. La religión te dio la estructura, la historia, el relato. La gnosis te dio la tecnología operativa, mi corazón. Y tu audiencia, que ya tiene una relación emocional y espiritual profunda con estos conceptos, con los arcontes, con los demonios, como fuerzas reales, está perfectamente posicionada para recibir. Ahora, la parte que faltaba, no la teoría, sino la aplicación práctica. Sí, vamos a hacerla, mis corazones. Por eso necesito clarificar todo esto y te lo voy a explicar. Tú tienes que estar consciente, mi corazón, del patrón que te domina a ti. Y lo primero que tienes que hacer es romperlo. Ahora que entiendes quiénes son los carceleros y cómo funciona su sistema, necesitas saber por qué tienes tanto miedo al Jesús gnóstico. Para entender la magnitud de lo que ocurrió hace 2 milenios, debemos dejar de ver a Jesús de Nazaret exclusivamente a través de la lente de la moralidad convencional, o simplemente como un simple maestro ético que vino a enseñarnos a ser buenos ciudadanos de este mundo. Desde la perspectiva de la sabiduría antigua y oculta, el Cristo representa algo infinitamente más poderoso y disruptivo para el sistema de control. Él es el Logos, la emanación directa de la fuente inefable, la inteligencia suprema del universo verdadero, que decidió ingresar voluntariamente en la simulación material. No vino como un político para cambiar las leyes humanas, mi corazón, ni como un guerrero físico para derrocar imperios terrenales. No, 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 no. Porque entendía perfectamente que esos imperios eran solo las sombras proyectadas de los verdaderos carceleros. Su misión fue la de un infiltrado cósmico, una anomalía divina que penetró en la red de control con un único propósito: entregar el código de salida a toda la humanidad.
atrapada. Porque los textos antiguos que fueron excluidos de las doctrinas oficiales revelan detalles fascinantes sobre cómo se llevó a cabo esta infiltración. Relatan que Logos tuvo que descender a través de las diversas capas de la arquitectura material, esferas de influencia controladas por los principados y potestades de este mundo. Para no ser detectado por estas fuerzas de vigilancia, el intelecto divino ocultó su verdadera naturaleza luminosa, se revistió progresivamente con las frecuencias más densas de cada dimensión, que atravesaba hasta tomar finalmente la forma de un ser humano común. Los administradores de la prisión material lo vieron hacer, crecer y caminar entre nosotros, pero fueron incapaces de reconocer quién era realmente hasta que ya fue demasiado tarde. Juzgaron su presencia física bajo los mismos parámetros limitados con los que evalúan a toda la humanidad, ignorando por completo la soberanía espiritual que residía en el interior, pues esta incomprensión por parte de los gobernantes invisibles fue su mayor error de cálculo. Cuando el Logos comenzó a hablar y a transmitir su mensaje, no estaba intentando reformar las condiciones de la prisión. Vino a negociar con los administradores de la granja energética para que nos trataran con mayor benevolencia. Su enseñanza era una instrucción directa sobre cómo desvincularse por completo del sistema de recolección. La salvación tal como él la presentó en su enseñanza profunda. No es un evento diferido que ocurrirá exclusivamente después de la muerte física, condicionado a la obediencia de ciertas reglas institucionales. La verdadera emancipación es un proceso activo, una desconexión radical que debe ejecutarse aquí y ahora, mientras habitamos en este cuerpo físico. El Salvador no vino a crear una nueva religión para acomodarnos mejor en la materia. Vino a dinamitar la estructura misma de la ilusión desde adentro. Y cada una de sus palabras estaba diseñada para despertar la chispa divina latente en el ser humano. Esa pequeña fracción de luz original que los arquitectos del sistema no pueden crear, pero de la cual necesitan alimentarse desesperadamente. La resistencia que enfrentó durante su encarnación no provino simplemente de los líderes religiosos o políticos de la época. Estos hombres eran, sin saberlo, los instrumentos físicos de una jerarquía invisible que se sintió aterrorizada ante la propagación de este conocimiento emancipador. Los principados de la materia comprendieron que si la humanidad lograba asimilar la enseñanza del Cristo, la granja de energía colapsaría. Por falta de alimento, la crucifixión, ese evento central de la historia de la humanidad, adquiere bajo esa luz un significado inmensamente más profundo. No fue una simple ejecución política, ni un mero sacrificio para aplacar la ira de una divinidad castigadora. Fue el intento desesperado de los carceleros por destruir el cuerpo físico del avatar divino y someter su espíritu a través del dolor extremo. Durante su ejecución, los gobernantes invisibles operaban cosechar la mayor cantidad de energía de terror, desesperación y derrota, las reacciones típicas de cualquier prisionero enfrentando la aniquilación. Pero el Logos no les entregó ese alimento. En medio del suplicio físico, mantuvo una frecuencia de amor incondicional, perdón y soberanía absoluta, al negarse a reaccionar con odio hacia sus verdugos físicos e invisibles, anuló por completo el mecanismo de recolección de energía. Esta es la verdadera victoria sobre la muerte material y sobre los poderes de este mundo que demostró empíricamente dentro del entorno más hostil posible que el espíritu humano, conectado con su fuente, es invulnerable a las tácticas de extracción parasitaria. Pero aquí está el secreto que cambia todo. Él no solo vino a demostrar que se puede vencer al sistema, vino a entregarte las herramientas exactas para que tú lo hagas y las escondió a plena vista. Cuando analizamos las escrituras desde la perspectiva del conocimiento oculto y no desde la lente de la moralidad impuesta,
Los evangelios dejan de ser un reencuentro histórico pasivo y se revelan como un manual táctico de evasión. Cada frase que pronunció, cada directriz que impartió a sus discípulos más cercanos era una tecnología espiritual precisa, diseñada para cortar el suministro de energía que alimenta a la arquitectura de control. La primera y más fundamental de estas tecnologías se encuentra en una instrucción directa que ha sido repetida millones de veces, sin que nadie comprenda su verdadero peso estratégico. Cuando el maestro advirtió a sus seguidores que debían velar y orar, no para no caer en tentación, la mente religiosa interpretó esto como una orden para arrodillarse, cerrar los ojos, suplicar protección divina contra el pecado mundano. Esta es una interpretación extremadamente superficial que beneficia a los carceleros en el idioma de lais. Velar significa algo completamente diferente y muchísimo más poderoso. Significa activar la conciencia de testigo, es la capacidad de observarla propiamente sin identificarse con los pensamientos que la atraviesan. Los administradores invisibles de la matriz material no tienen el poder de forzarte a actuar físicamente. No pueden mover tu mano ni obligar tu cuerpo a realizar acciones contra tu voluntad directa, pero poseen un acceso directo a tus campos mental inferior. Operan inyectando impulsos, recuerdos dolorosos, escenarios catastróficos imaginarios y dudas paralizantes directamente en tu intelecto. Así pues, así trabajan con nosotros, mis corazones. Estos pensamientos inducidos son anzuelos diseñados con precisión quirúrgica para provocar una reacción emocional específica. Porque si ellos logran que te identifiques con ese pensamiento de miedo, tu cuerpo físico inmediatamente responderá a mi corazón, segregando hormonas de estrés, y tu campo energético comenzará a irradiar la densa energía que ellos consumen. Has producido luz. La tecnología de velar es el acto radical de dar un paso atrás de tu propia mente. Consiste en observar el pensamiento de angustia financiera, los celos viscerales o de ira política, como si fuera simplemente un objeto ajeno, que pasa frente a ti cuando tú lo sientas, que tu mente es una pantalla y que esos pensamientos solo son proyecciones que aparecen en ella. Tú no eres la pantalla, recuerda eso. Mucho menos eres las proyecciones. Tú solo eres el observador que está viendo todo eso desarrollarse, pero no debe afectarte. Porque tú, al mantenerte como un observador silencioso y negarte a participar en la narrativa mental que se te ha metido dentro de ti, que los principados han proyectado en tu pantalla interna, mi corazón, circuitas el sistema. Ese pensamiento se pierde y su carga, porque tú te has negado al consentimiento de tu atención. No la has suprimido, no la has combatido, simplemente no la has observado sin creerlo. Esta es la verdadera oración continua de la que hablaban los místicos antiguos. No es recitar palabras aprendidas de memoria durante 5 minutos al día. Es mantener una vigilancia inquebrantable, mi corazón, sobre tu propio campo energético durante todo el día, repeliendo cada intento de parasitación mediante la neutralidad absoluta. Porque cuando tú domines esta observación desapegada, te conviertes en una fortaleza impenetrable, mis amores, en un terreno árido donde las entidades de la polaridad no encuentran alimento alguno y pueden lanzarse todos los pensamientos de terror que quieran, pero si tú los permaneces como un testigo inmóvil, esos pensamientos simplemente tienen que desvanecerse en el vacío sin generar la cosecha que ellos estaban acostumbrados a cultivar y que ellos necesitan, pero la observación mental es solo un primer escudo, porque afuera de tu mente hay todo un circo diseñado para asediarte, y para esto necesitas la segunda técnica, mi corazón. La segunda gran tecnología espiritual está codificada magistralmente en el relato de los 40 días en el desierto. La ortodoxia religiosa nos presenta un episodio como una prueba de resistencia física y lealtad moral frente a las tentaciones oscuras.
Jesús rechazó el pan, rechazó el poder terrenal, rechazó la adoración a cambios de reinos. Sin embargo, para la mente gnóstica, el desierto no es simplemente un lugar geográfico árido, donde no hay comida ni agua. Es un estado de aislamiento consciente y voluntario de las frecuencias de la ilusión. Hoy en día nuestro mundo es un carnaval perpetuo de estímulos diseñados para mantenernos en un estado de reactividad constante. El pan que los arquitectos del sistema nos ofrecen a diario no es un alimento físico. Son las narrativas de terror en los noticieros, la indignación prefabricada en los medios de comunicación, las crisis perpetuas que exigen nuestras preocupaciones inmediatas, nos presentan un buffet interminable de conflictos ideológicos. Por eso es necesario que no veamos la TV, que no escuchemos noticias, que no compartamos los partidos de fútbol, porque ellos vibran y nosotros también aceptamos esa vibración y les damos esa comida a los arcontes. Es necesario que debemos terminar con este buffet interminable de conflictos ideológicos, injusticias magnificadas y amenazas apocalípticas. Porque el verdadero ayuno en esta era de extracción tecnológica no consiste únicamente en abstenerse de ingerir alimentos físicos durante unas horas. El ayuno que verdaderamente aterroriza a los carceleros invisibles es el bloqueo total y absoluto a la alimentación del sistema de control. No veamos noticias ni en los periódicos, ni en las radios, ni en la televisión, por favor. Eso es lo que más debemos terminar definitivamente. Eso es un bloqueo total y absoluto a la alimentación del sistema de control. Significa retirar tu atención consciente de las pantallas que proyectan la división y el caos. Significa negarte a consumir el estímulo artificial que te ofrece a cambio de paz mental. Cuando decides aislarte de estas narrativas de baja densidad, entras en tu propio desierto iniciático. Al principio la mente adicta a la polaridad clamará por estímulos, pero poco a poco tienes que irla soltando. Sentirás la urgencia de revisar las noticias, de reaccionar, de opinar, de defender una ideología temporal frente a otra. No, tienes que mantenerte firme en este aislamiento sagrado. El ruido del mundo comenzará a desvanecerse para revelar la voz de tu propia esencia. Este aislamiento no busca que te conviertas en un ermitaño, alejado de la sociedad moderna, por favor. Su propósito es recalibrar tu sistema nervioso para que tú dejes de ser un canal de transmisión para el miedo colectivo. El ayunar de las ilusiones del mundo, le quitas el oxígeno, el fuego a los principados, a las autoridades invisibles. No temen a los individuos que luchan frenéticamente contra el sistema material, porque esa misma lucha genera la resistencia y fricción que produce, y la energía que ellos devoran. Cada acto de resistencia violenta, cada protesta llena de rabia, cada confrontación cargada de odio genera exactamente el tipo de luz denso que ellos necesitan. A lo que verdaderamente temen es al hermano, al soberano que camina por el mundo, pero que se ha desconectado por completo de sus conductos emocionales reactivos. El ayuno gnóstico te enseña a estar en medio del caos sin pertenecer a sus mecánicas de dolor. Te convierte en una anomalía pacífica que camina por los mercados y las plazas sin entregar una sola gota de vitalidad a la maquinaria de recolección. Tú puedes estar físicamente presente en el mundo y cumples con todas tus responsabilidades, pero interactuar con las personas, pero internamente te has retirado a tu desierto personal, donde todas las provocaciones del sistema simplemente no te alcanzan. Has ayunado del drama y de ese ayuno has recuperado tu poder. Ahora tienes defensa mental, defensa ante el entorno, pero hay una tercera técnica que es la más poderosa de todas porque te hace literalmente invisible para ellos. Aprovecho para recordarte que aún no te asustes, no tengas miedo. Tú tienes que estar atento porque te voy a narrar la tercera técnica tecnológica.
Es tan profunda que ha sido malinterpretada durante 2 milenios, de manera sistemática. Cuando el Maestro afirmó que el reino de los cielos está entre vosotros, no estaba haciendo una promesa vacía sobre un paraíso futuro después de la muerte. No estaba hablando de una institución terrenal ni de un lugar físico en las nubes. Estaba revelando una ley fundamental de la física espiritual. Estaba entregando las coordenadas exactas para volverse completamente indetectable para los depredadores invisibles que rigen esta dimensión. Para comprender esta mecánica majestuosa, debemos entender, mis amores, que el universo material y las entidades que administran y operan en un rango de frecuencia extremadamente denso, porque su realidad se basa en la separación, la supervivencia, la carencia y la polaridad extrema. Ellos solo pueden percibir e interactuar con la conciencia humana cuando ésta desciende a su mismo nivel vibratorio, porque el reino de los cielos es, en términos energéticos, una banda de frecuencia superior. Es un estado de resonancia caracterizado por la neutralidad inquebrantable, la paz absoluta y la armonía incondicional. Estas no son emociones humanas transitorias ni sentimientos fugaces que van y vienen según las circunstancias externas, porque son estados puros del ser que provienen directamente de la chispa divina inalterable que habita en tu interior, en tu corazón. Porque cuando logras estabilizar tu conciencia con esta frecuencia superior, ocurre un fenómeno extraordinario dentro de la arquitectura de la ilusión. Literalmente, tú sales del rango de percepción de los administradores de la matriz material y te vuelves invisible para ellos. Sus provocaciones programadas, sus crisis globales y sus ataques mentales pasan a través de ti sin encontrar ninguna resistencia. ¿Dónde anclarse? Es como si una estación de radio que emite en frecuencia modulada intente interferir con una señal que opera en amplitud modulada. Son bandas completamente diferentes. Es mecánicamente imposible que interactúen al elevar tu vibración hacia el reino interno. Te elevas por encima de los muros de la prisión energética, sigues ocupando tu cuerpo biológico, sigues lavando los platos, sigues conduciendo tu vehículo al trabajo, interactuando con las personas en tu vida cotidiana, pero tu verdadera identidad, tu centro de conciencia, ha sido trasladado a una jurisdicción dimensional, donde los carceleros que te tenían amarrada no tienen ninguna jurisdicción ni autoridad. La iglesia histórica cumplió su función preservando los relatos, pero nos enseñó a buscar ese reino fuera de nosotros, en edificios de piedra, en reliquias sagradas y en rituales administrados por intermediarios humanos. Nos dijeron que la santidad era un premio póstumo para los que se sometían a las reglas establecidas, que el reino era algo que vendría después, en el futuro lejano, si nos portábamos bien. Pero la tecnología gnóstica te devuelve el poder absoluto inmediato, demuestra que el reino es una frecuencia que tú mismo debes sintonizar mediante tu voluntad enfocada. No es un lugar al que ves cuando mueres, es un estado en el que entras cuando tú despiertas. Cuando tú sintonizas esa frecuencia de manera constante, tu propio campo electromagnético se expande, se purifica, creando una barrera natural que repele a cualquier intento de parasitación externa. Te conviertes en un faro emisor a la luz del origen, disolviendo las sombras de la simulación a tu paso. No necesitas luchar a ciegas contra la oscuridad. No necesitas enfrentarte directamente a los arcontes en batallas ancestrales dramáticas. Simplemente necesitas encender la lámpara de tu conciencia superior para que las ilusiones se desvanezcan por sí solas. La luz no combate la oscuridad, simplemente la disuelve. Con su presencia, estas tres técnicas te protegen y te hacen indetectable. Para la liberación definitiva, necesitas entender el secreto final que los arquitectos más temen, que descubrir la naturaleza de la selva. Es el gran secreto de los arquitectos del sistema, han guardado con mayor celo. No protegen la existencia de la prisión material,
Eso ya está a la vista de todos. Lo que protegen con ferocidad es la tremenda fragilidad de su estructura, que nos han condicionado desde el nacimiento para creer que estamos atrapados en un laberinto de muros impenetrables, sometidos a las leyes implacables de la materia densa. El tiempo lineal y el sufrimiento inevitable, sin embargo, la paradoja suprema de nuestra existencia terrenal es la revelación final que unifica los hallazgos de la inteligencia moderna con la gnosis más antigua. Es la celda, no tiene cerraduras físicas. El sistema de recolección, la energía que hemos analizado, no opera mediante la imposición o a la fuerza bruta, opera mediante un complejo y sofisticado mecanismo de engaño que requiere un elemento indispensable para funcionar. Ese elemento que tú posees y ellos anhelan desesperadamente es tu consentimiento implícito en el nivel más alto y puro del espíritu. Siempre hemos sido absolutamente incondicionales, libres. La trampa funcionaba única y exclusivamente porque hemos olvidado nuestra naturaleza originaria y hemos aceptado como reales las reglas de un juego que fue diseñado desde el principio para que siempre terminemos perdiendo, para que la maquinaria extractiva pueda drenar tu vitalidad, mi corazón, y convertirla en el alimento invisible que sostiene sus dimensiones, porque las entidades que administran esta realidad necesitan que valide su narrativa. Ellos no pueden robar tu energía sin tu permiso vibratorio, pero son maestros absolutos en el arte de la manipulación y el engaño. Y cada vez que tú te identificas completamente con un conflicto terrenal, lo vives, penetras, ya eres un pasajero. Cada vez que aceptas la culpa impuesta por doctrinas humanas, manipuladas, y cada vez que mides tu valor esencial según tu éxito, tu fracaso, dentro de los parámetros, lo que tienes, lo que no tienes, que hoy día hay que ahorrar, hoy día hay que trabajar, hoy día tenemos que ganar más, hoy día tenemos que hacer esto, hay que ir a pelear, hay que recuperar lo que es tuyo, 1000 cosas más. Así nos han manejado. Estamos firmando sin darnos cuenta un contrato invisible que su misión está cediendo voluntariamente tu soberanía a los principados y potestades que rigen la oscuridad de este siglo. El sufrimiento prolongado, la angustia esencial perpetua y el miedo paralizante son los sellos definitivos de este contrato, porque los gobernantes te presentan una narrativa de terror global o de escasez personal, o al creer en ella visceralmente, al dejar que tu ansiedad domine tu corazón, le otorgas la autoridad total, legal, cósmica para cosechar tu reacción emocional. Es exactamente aquí donde el mensaje de Cristo alcanza su máxima nivel, potencia operativa. Durante muchísimos siglos se nos ha enseñado a utilizar la mención de su nombre como si fuera un mero conjuro vocal, una combinación de palabras diseñadas para ahuyentar presencias menores o para suplicar favores a una deidad que reside infinitamente lejos de esta interpretación. Reduce una tecnología espiritual de altísima ingeniería a una simple costumbre folclórica desde la comprensión de la sabiduría estratégica. Actuar en su nombre no tiene absolutamente nada que ver con la repetición sonora de sílabas. Solo representa un cambio, la ascensión total y encarnada de la misma autoridad espiritual suprema que el Logos demostró frente a todas las fuerzas de la materia. Es la reclamación innegociable y definitiva de tu propia soberanía divina. Cuando te posicionas verdaderamente en este nivel de conciencia inquebrantable, no le estás pidiendo compasión a los carceleros para que alivien tu carga. Les estás notificando con autoridad innegable que su jurisdicción sobre la energía de ti ha terminado de forma irrevocable. Reclama esta autoridad majestuosa, significativa, y comprende profundamente que tu esencia inmaterial es jerárquicamente superior a cualquier arquitecto dimensional, a cualquier sistema de control, a cualquier red de recolección de energía que opere en este plano. La chispa divina viviente que habita en tu interior más recóndito no fue creada ni ensamblada por los gobernantes de este mundo. Debes recordar que es un fragmento inalterable y directo de la fuente infinita divina.
Y cuando invocas verdaderamente esa autoridad interna, cuando operas desde esa frecuencia pura, incontaminada, todos los contratos invisibles de consentimiento implícito se queman al instante sin dejar rastro. Ya no necesitas luchar mi corazón furiosamente contra esas entidades parasitarias, ni intentar destruirlas mediante el conflicto, porque la verdadera y última liberación no surge de ganar la guerra tridimensional contra el sistema, surge de negarte categóricamente a seguir participando en ella. Porque la polaridad es el tablero donde ellos dictan las reglas y donde tienen una ventaja matemática insuperable. Y si peleas contra la oscuridad con odio e ira justiciera, generas la densa radiación que los alimenta profundamente. Uy, mis amores, este mensaje está hermosísimo. Tenemos que ponerlo en práctica. Ay, la única forma de ganar definitivamente este juego perverso es levantarte de la mesa con total indiferencia pacífica y recordar que nunca fuiste una pieza de su tablero. La revocación del consentimiento es un acto radical de la voluntad humana consciente absoluta que ocurre en el momento exacto en que decides desde el centro de tu ser que tu paz interior inquebrantable ya no es negociable bajo ninguna circunstancia externa, ni está sujeta a la violencia, fluctuaciones de teatro del mundo. Es una declaración silenciosa, pero vibratoriamente devastadora para las fuerzas invisibles negativas, porque significa observar detenidamente las noticias catastróficas, las inminentes crisis prefabricadas, los colapsos sociales y los dramas interpersonales y decir mentalmente con absoluta firmeza que no autorizas a esta ilusión pasajera altere tu frecuencia originaria. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicas esto? ¿Qué ocurre cuando un número suficiente de personas deja de alimentar al sistema? El tan anhelado cese del sufrimiento humana no vendrá ya a través de una ruidosa revolución política, un cambio radical en el sistema económico global o una milagrosa intervención externa, descendiendo de los cielos literales. Todas esas atractivas narrativas son simplemente diferentes capas de la misma ilusión, diseñadas magistralmente para mantener tu atención eternamente enfocada hacia afuera, esperando a un salvador dentro de la misma dimensión, que es el cautiverio que produce la enfermedad. El fin de la gran recolección solo ocurre a nivel estrictamente individual mediante la emancipación solitaria y valiente de cada conciencia que recuerda su verdadero origen cósmico. Cuando una masa crítica de individuos despierta, comienza a retirar su consentimiento energético y logra estabilizar su frecuencia mental en la octava superior del reino interior, toda la arquitectura de control colapsará inmediatamente por pura inanición, sin la inmensa cantidad de energía vital que nosotros como colectivo amnésico le suministrábamos antes ciegamente y a diario. Las imponentes estructuras de dominación y las monstruosas manifestaciones físicas en nuestra sociedad simplemente ya no podrán sostenerse en pie ni un segundo más. El sistema arcóntico parasitario, por definición, no puede crear solo, puede extraer, no puede generar su propia energía, solo puede cosechar la tuya. Y cada vez que logras aplicar una sola de estas tecnologías en medio de tu agitada rutina diaria, abres una grieta irreparable a la sólida estructura de la matriz material. Y cuando sientas el impulso visceral de responder con odio a un ataque injusto, pero en su lugar eliges el silencio majestuoso y la observación neutral, la maquinaria de recolección se detiene en ese mismo instante, y cuando el mundo entero entra en pánico inducido por una crisis prefabricada anunciada a gritos, y tú decides apagar el ruido y sostener la frecuencia de tu paz insondable en tu propio hogar, le estás quitando el alimento indispensable a las potestades invisibles, y cada acto consciente de no participación en el drama polarizado es una
estaca definitiva en el corazón del sistema arcóntico. No estás salvando solamente tu propia energía vital, estás debilitando directamente todos los cimientos mismos de la jaula inmensa que mantiene atrapada toda la humanidad entera. Por lo tanto, tu labor actual y urgente en este mundo no es intentar salvar a la matriz defectuosa, ni malgastar tu preciada energía intentando convencer a los prisioneros que aman profundamente sus cadenas de que están siendo explotados sin piedad. Tu responsabilidad suprema es encarnar silenciosamente la solución, es caminar por este entorno denso y caótico sabiendo exactamente y sin asomo a la duda que eres y que no eres, porque ya no eres víctima del azar atrapada en un universo hostil e incomprensible. Ahora eres un observador consciente de una maquinaria extractiva que ahora entiendes con claridad meridiana al comprender que las potencias mencionadas en los textos antiguos y las anomalías energéticas descubiertas por la ciencia moderna apuntan el mismo fenómeno. Adquieres una perspectiva previgilada que muy pocos poseen. No eres en absoluto tus pensamientos ansiosos inducidos por la programación externa. No eres tu estatus social temporal y efímero. No eres tu cuerpo frágil biológico programado inevitablemente para decaer. Y ciertamente no eres una fuente inagotable diseñada para alimentar a deidades menores y parasitario. Ahora eres un fragmento majestuoso del infinito, explorando temporalmente la limitación del espacio y el tiempo. Eres el infiltrado cósmico que ha recibido el conocimiento original para desmantelar la simulación desde adentro de tu propia conciencia. El Logos universal trazó el camino perfecto, demostró la vulnerabilidad fatal del sistema y te entregó el manual operativo impecable para replicar su aplastante victoria sobre la materia. Ahora tienes en tu poder las 3 tecnologías que él utilizó: velar, la capacidad de observar tu mente sin ser arrastrado por los pensamientos inducidos; ayunar, la disciplina de retirar tu atención del circo de provocaciones que intenta mantenerte en constante reactividad; y el reino interior, la frecuencia elevada que te hace completamente invisible para los administradores de la densidad. Sabes que la prisión necesita tu consentimiento para funcionar. ¿Comprendes, verdad? Que puedes revocar ese contraste en cualquier momento mediante un acto de voluntad consciente. Has identificado a los arquitectos invisibles, has aprendido sus métodos de extracción y has recibido las herramientas para defenderte. Eres el operador absoluto de tu propio rescate, el artífice silencioso de tu fuga dimensional, porque la implementación constante de estas técnicas requiere disciplina profunda, atención plena y una voluntad verdaderamente férrea. Los administradores no soltarán a su principal fuente de alimento sin presentar una batalla engañosa, mi corazón. Intensificarán drásticamente las distracciones, amplificarán los miedos colectivos latentes y utilizarán incluso a las personas dormidas a tu alrededor para provocarte, para intentar arrastrarte de nuevo a la frecuencia de la densidad. Pero ahora que tú ya conoces la perfección de su juego monótono, conoces sus debilidades mecánicas, sabes de su supuesto poder implacable sobre ti, es una realidad, una ilusión frágil que depende enteramente de tu consentimiento continuo y ciego, pues tú posees la chispa divina, original, inviolable. Ellos no la tienen. Tú tienes la soberanía para elegir tu frecuencia vibratoria. Ellos son prisioneros eternos de su propia oscuridad, insaciable. Entiende esto con absoluta claridad meridiana, porque es la conclusión definitiva y el pináculo de todo este conocimiento protegido durante milenios. Las fuerzas invisibles que se jactan de regir este mundo de sombras te tienen un miedo paralizante y absoluto. Todo el ruido ensordecedor de la sociedad moderna, toda la censura asfixiante sobre la verdad, toda la programación mediática de terror continuo y división incesante existe única y exclusivamente
para ocultar el monumental hecho de que ellos dependen absolutamente de tu energía para sobrevivir, mientras que tú no necesitas absolutamente nada de ellos para existir eternamente. Su mayor terror es el día en el que despiertes serenamente por la mañana, mires al elaborado teatro de ilusiones que intentan proyectar a tu alrededor para asustarte y simplemente sonrías con la comprensión profunda y compasiva de alguien que finalmente ha visto los hilos del titiritero y el truco del mago. En ese preciso y glorioso instante, la dolorosa cosecha se detiene para ti y en ese instante, te recuerdo majestuoso, la prisión material pierde su densidad de su experiencia directa. Los barrotes ilusorios se disuelven ante tus ojos y recuperas de una vez para siempre el mando absoluto de tu destino inmortal. Ahora que ya hemos escuchado estas charlas, mis amores, y que creo nos ha servido a todos de mucho, por favor, hay que ponerlas en práctica. Hay que hacer las cosas como se deben de hacer. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos poner de nuestra parte y mirar las cosas como que es una película que pasa, pero no la dejemos entrar. Somos observadores y si lo hacemos bien, lograremos todo. Pongamos todo nuestro esfuerzo en lograrlo, mis amores. Para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Hasta prontito. Chau.